¿Qué tan probable es que una persona cumpla decenas de profecías escritas siglos antes de nacer? Un matemático intentó calcularlo y obtuvo una cifra tan absurda que supera por mucho el número de átomos en el universo. Por eso hoy veremos si las matemáticas realmente pueden aportar evidencia a favor de que Jesús era realmente el Mesías. Y por eso vamos a analizar uno de los argumentos más fascinantes del cristianismo y no nos vamos a centrar en emociones ni tradiciones, sino aquí aterrizaremos realmente en el terreno de las probabilidades, las estadísticas y las matemáticas. Y luego de ver el video, si eres ateo o escéptico, espero que comentes para entender tu punto de vista y tu apreciación sobre esto. Comencemos. Imagínate que alguien predice tu lugar de nacimiento, tu linaje familiar, la forma de tu muerte y quién te traicionará y así varios acontecimientos futuros que pasarán a lo largo de tu vida. Y por si fuera poco, estas predicciones son escritas varios siglos antes de tu nacimiento. ¿Dirías realmente que es una casualidad? Porque aquí solo tienes dos alternativas. ¿Es casualidad o es evidencia? Y esto lo descubriremos, como te dije, usando las matemáticas detrás de las profecías mesiánicas. Y comenzamos revisando el concepto de qué es una profecía mesiánica. Las profecías mesiánicas son anuncios escritos siglos antes de Jesús que describen características del Mesías esperado. En varios libros de la Biblia del Antiguo Testamento tienes, por ejemplo, en Isaías, Salmos, Daniel, Zacarías, Miqueas. En varios de estos libros del Antiguo Testamento tienes profecías que estaremos viendo a lo largo del video cómo pueden ser realmente consideradas como una prueba. Y una de las preguntas que deberías hacerte luego es, ¿podría realmente una persona cumplir tantas profecías por accidente? Y estamos hablando no solo de una profecía, sino de varias características que realmente debería cumplir el Mesías esperado. Y algunas de estas profecías tienes en libros como por ejemplo en Miqueas 5:2, tienes el nacimiento en Belén, en Jeremías y en Samuel tienes la descendencia de David, en Isaías tienes el ser rechazado por su pueblo, en Salmos y Zacarías tienes el ser traicionado, en Isaías y Salmos tienes morir de forma violenta y en Salmos y Jonás, que esto es una tipología, tenemos la resurrección, entre muchas otras profecías que puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Centrémonos en la profecía de Belén. Aquí en Miqueas 5:2 dice, de ti saldrá el gobernante de Israel, y el cumplimiento de esta profecía lo puedes ver en Mateo 2:1. Y esta profecía la escribió Miqueas aproximadamente 7 siglos antes de que Cristo naciera, y señaló específicamente a Belén como el lugar de nacimiento del Mesías. Y la profecía dice en concreto esto, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Eso dice en Miqueas 5:2. Revisando más profecías, tenemos por ejemplo la profecía de las 30 piezas de plata, aquí tienes en Zacarías 11:12, y el cumplimiento tienes en Mateo 26:15. Aquí en concreto dice Zacarías, menciona una cantidad específica, 30 monedas de plata, y siglos después, como todos conocemos, Judas recibe exactamente esa cantidad de dinero. Estos son dos ejemplos de cómo se pueden analizar las profecías. Tienes el anuncio en el Antiguo Testamento y tienes el cumplimiento en el Nuevo Testamento, como podemos ver en estos dos ejemplos del lugar de nacimiento de Jesús y las 30 monedas de plata. También tienes la profecía de repartieron mis vestidos en Salmo 22:18. El cumplimiento lo tienes en Juan 19:23 al 24. Y en el texto David escribió este salmo aproximadamente 1000 años antes de Jesús. Y durante la crucifixión los soldados romanos efectivamente repartieron las vestiduras de Cristo. Estos tres son algunos ejemplos de las muchas profecías que existen en el Antiguo Testamento y tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y una vez revisadas algunas de las profecías de Jesús, ahora vamos a centrarnos en el propósito real de este video, que es la probabilidad matemática. Y tenemos a alguien que no solo fue un destacado matemático, sino también un astrónomo estadounidense, Peter Stoner, que nació en 1888. Él es ampliamente conocido en el ámbito tecnológico por su libro Science Speaks, que lo tienes en pantalla, La ciencia habla, publicado en 1944. En esta obra, Stoner aplicó las leyes de la probabilidad estadística al análisis de las profecías del Antiguo Testamento relativas a la llegada del Mesías. Y el estudio de Peter Stoner se centra principalmente en 8 profecías. Y el resultado fue 1 entre 100,000 billones, calculando solo con las 8 profecías. Pero veamos qué significa realmente el número que acabamos de ver. Él tomó, como les dije, solo 8 profecías, no tomó 50, no tomó 100, que las hay. Y este número es tan grande que prácticamente escapa de nuestra imaginación. Ahí tienes la representación del número 10 a la 17 y ahí tienes a Peter Stoner. Y Stoner, como es difícil realmente imaginarse un número así, Stoner utilizó una comparación que es famosa. Supongamos que cubrimos todo el territorio de Texas con monedas
hasta la altura de aproximadamente 60 centímetros. Después vendamos los ojos a una persona cualquiera y le damos una única oportunidad de encontrar esa moneda. Y esa realmente sería la probabilidad, según Stoner, de que una persona cumpliera por casualidad las 8 profecías que Cristo cumplió desde el Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo. Pero hasta ahí no quedó el análisis. Stoner lo amplió a 48 profecías y la probabilidad se volvió astronómicamente más pequeña. Es decir, ¿qué pasamos si analizamos no 8 sino más profecías? Para 48 profecías la cifra llegó a aproximadamente 1 entre 10 a la 157. Ahí tienes visualmente cómo se vería el número citado por Stoner. Y para tratar de imaginarse esto, que es un número 1 seguido de 80 ceros, los científicos estiman que el universo que ellos conocen como observable contiene aproximadamente 10 a la 80 átomos. Es decir, la probabilidad calculada con las 48 profecías citadas es muchísimo menor que se haya realizado por casualidad que con 8 profecías. Y aquí obviamente tenemos que también centrarnos en las objeciones, en las posibles objeciones que puede haber de este estudio. Y una que alguien crítico podría decir es que, por ejemplo, Jesús conocía de antemano las profecías y él se calzó, se ajustó y las cumplió intencionalmente, y esto realmente vendría a ser una objeción razonable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de las profecías que Jesús cumplió no estaban bajo su control, como por ejemplo el lugar de su nacimiento, su genealogía, las circunstancias que hubo en la traición, el método de ejecución, acciones de terceros, y realmente hay muchas cosas que no podían haber sido manipuladas. Es decir, que de todas las profecías que tenemos, incluso las que no estaban en control de Jesús, también fueron cumplidas. Y también quiero destacar que no solo existen ni 8 ni 48 profecías, sino entre profecías principales se mencionan entre 40 y 60, que son las que casi todos los apologistas realmente consideran como mesiánicas, pero también tenemos de 100 a 150 profecías en listas más amplias que incluyen también tipologías directas y referencias. Y ahora preguntémonos algo, las matemáticas realmente no pueden demostrar a Dios como se demostraría en un teorema, pero lo que sí pueden hacer es ayudarnos a evaluar las hipótesis de un evento. Y ahora cada persona debería evaluar la evidencia, pero desde una perspectiva probabilística, que es la que acabamos de ver, la explicación de una simple casualidad parece realmente muy difícil de sostener. Y esta es la conclusión final del video. Si es más razonable pensar que decenas de profecías se cumplieron por accidente o por coincidencia, o que Cristo, que Jesús es realmente el Mesías anunciado en las Escrituras. Y al respecto, déjame tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte, de darle like y de compartir para que más personas puedan tener alcance a este tipo de contenido. Mi nombre es Juan Santiago y te doy las gracias por mirar el video.